Bien, resumen ultra corto de la otorrinolaringología para que podáis revisarla en muy poquito tiempo. Los conceptos fundamentales, lo que vamos a hacer primero va a ser hacer un diagnóstico diferencial de la patología del oído, diciendo solamente los datos que no se os pueden escapar. Bueno, primero tendríamos las otitis externas, pero esas como son tan facilitas y no tenemos mayor problema, simplemente recordar que cuando alguien tiene una otitis externa puede tener dolor y puede tener sensación de taponamiento, puede tener una hipoacusia de conducción y el dolor es máximo a la tracción del trago. Se suelen tratar con antibióticos tópicos normalmente y en el caso de que sea una otomicosis, que da un prurito generalizado con crisis de dolor, se puede tratar con antifúngicos tópicos también. En las otitis medias tenemos otitis media serosa. Tenéis que recordar, uno, que se produce por una alteración de la ventilación de la caja timpánica por problemas en la trompa de Eustaquio, que muchas veces pueden tener relación, por ejemplo, con unas vegetaciones, con una hiperplasia de la adenoides. Esa alteración de la ventilación es la causa más frecuente en los niños. Sin embargo, en el adulto tenemos que tener la precaución de, cuando haya una otitis serosa unilateral, descartar el cáncer de cabo. Una otitis serosa lo que tiene como manifestaciones clínicas son hipoacusia de conducción, sensación de taponamiento, puede tener también acúfenos, pero no suele tener dolor, o no por lo menos un dolor importante, y no suele tener habitualmente fiebre y tal. El cuadro suele evolucionar de forma que haya episodios en donde se produce ese taponamiento, esa pérdida de la audición, que pueden ser de unos 20 decibelios o de más incluso, y esos episodios tienen luego una recuperación. Esa recuperación tiene que ser más o menos completa. Lo que pasa es que con la repetición de esos episodios al final puede terminar produciéndose una hipoacusia y otras complicaciones como una tímpanoesclerosis o como incluso un colesteatoma. Esto es lo que tenéis que recordar básicamente. El diagnóstico es un diagnóstico otológico fundamentalmente, por el aspecto muchas veces se ven en la membrana timpánica, se pueden ver burbujillas, y el tratamiento, un tratamiento sintomático, y en algunos casos, ahora vamos a ver las indicaciones principales, se tiene que hacer un drenaje transtimpánico para solucionar este problema. Las indicaciones de la cirugía de ese drenaje transtimpánico en la otitis media serosa van a ser las complicaciones que hemos dicho antes, colesteatoma, tímpanoesclerosis y pérdida de la audición de más de 40 decibelios, o alteraciones que tengan que ver por la excesiva frecuencia o por la excesiva repetición de las crisis. La primera serían indicaciones preferentes para hacerla rápida, y las siguientes serían para programarla para los siguientes 3 meses. Alteraciones del lenguaje, pérdida auditiva de más de 20 decibelios, y luego cuando haya acumulado muchos periodos, por ejemplo, otitis bilaterales que duren más de 3 meses, o unilaterales que duren más de 6 meses, o sumando todo el tiempo, contando todos esos periodos que hemos dicho antes, que se acumulen más de 12 meses. Bien, el resto de la otitis media es bastante fácil recordar lo principal sobre ella. Una otitis media aguda infecciosa cuyas causas fundamentales son sobre todo los patógenos habituales de vías respiratorias altas como neumococo, hemófilus, morasela, etcétera, es un cuadro en el que hay dolor. Este dolor suele ser más importante en la punta de la mastoides, en el que hay también fiebre, en el que hay inflamación, en el que puede haber una hipoacusia. Aquí vemos, por ejemplo, la pérdida de brillo en la exploración timpánica en este caso, y hay un exudado que provoca esa alteración que estamos diciendo. En este caso sí que el tratamiento va a ser con antibióticos, y esos antibióticos normalmente los vamos a dar por vía general de 7 a 10 días habitualmente. La otitis media pueden tener numerosas complicaciones. Entre esas complicaciones podemos tener que a la larga se produzca una otitis crónica perforada. Las otitis las otitis medias duelen mientras que no haya una salida del líquido acumulado, del pus, del edema, etcétera, hacia afuera. Pero una vez que se produce una perforación y ya hay salida de ese líquido, pues cesa normalmente el dolor y cesa también la fiebre. Lo que pasa es que eso puede terminar produciendo secuelas de pérdida de la audición. Otras complicaciones de la otitis media pueden ser, por ejemplo, una mastoiditis, en donde ya hay una tumefacción retroauricular, hay un cuadro febril importante, el diagnóstico se tiene que hacer por TAC y muchas veces tendremos que recurrir a la cirugía, sobre todo cuando haya complicaciones importantes, que se hará una mastoidectomía con un drenaje y con una comunicación amplia mastoides oído medio, y una laberintitis que va a dar un cuadro fundamentalmente vertiginoso. Ese cuadro vertiginoso, si complica una otitis media, después de ella, pues la primera sospecha vamos a tener esta laberintitis, en donde va a haber un nistagmo en cuya fase destructiva, fase purulenta, va a tirar hacia el lado sano, como suele pasar normalmente, pero hay una fase previa en donde puede batir hacia el lado enfermo, y esa es la que se llama la fase serosa de la laberintitis.
dentro. El colesteatoma es una situación en donde se pone en contacto el epitelio queratinizante del oído externo con el oído medio y al final eso termina provocando esa tumoración en donde no solo hay una tumoración, que no es una neoplasia verdadera, pero sí es una reacción a ese contacto con ese epitelio queratinizante, y en donde también puede haber destrucción ósea, que es lo que confiere algunas de las características principales del colesteatoma. Nosotros podemos tener colesteatoma o bien de forma congénita, que suele ser con tímpano intacto, colesteatoma oculto, o bien de forma primaria, donde normalmente suelen ser procesos en los que influya principalmente una retracción de la membrana timpánica provocada por presiones negativas en el oído medio, como la otitis serosa, o bien podemos tener un colesteatoma secundario que se produce después de perforaciones. El colesteatoma tiene como características que puede haber hipoacusia, puede haber dolor, y lo característico es que haya también un mal olor por esa destrucción de hueso que se está produciendo. La hipoacusia en principio va a ser de conducción, pero según progrese el colesteatoma también puede producir hipoacusia de percepción e incluso vértigo si hay una fístula de la cápsula laberíntica de los canales semicirculares, sobre todo del posterior. Bien, el diagnóstico se hace por TAC y el tratamiento consiste en la limpieza quirúrgica, extirpar este colesteatoma, limpiar, hacer una mastoidectomía normalmente y también hacer una timpanoplastia con posterioridad. Siguiente proceso en el que tenemos que fijarnos mucho porque es bastante habitual que lo pregunten en el MIR. La otoesclerosis es un proceso que es más frecuente en mujeres, 20, 30, 40 años, tiene factores hormonales, se puede exacerbar por el embarazo y tiene historia familiar positiva. Es un proceso en el que hay una alteración ósea en cuanto a fenómenos de destrucción y de reposición ósea que condicionan que haya un foco otoesclerótico cuya primera localización suele estar normalmente en la fijación de la platina del estribo a la ventana oval. Eso condiciona, como es normal, una hipoacusia de conducción inicialmente con acúfenos, pero un cuadro en el que no suele haber vértigo ni dolor habitualmente. Cuando este cuadro progresa y cuando afecta también oído interno, puede haber sordera de percepción y puede haber también incluso vértigo. Inicialmente suele ser unilateral, pero posteriormente el cuadro termina o puede terminar siendo bilateral. En cuanto a las pruebas principales, aparte de las pruebas normales que me dicen que hay una hipoacusia de conducción, como el riñón negativo, el Weber lateralizado hacia el lado enfermo, también podemos tener una ausencia del reflejo estapedial. El tratamiento de la otoesclerosis consiste en la estapedectomía y la sustitución del estribo por una prótesis. Siguiente proceso, tenemos la sordera súbita. Y la sordera súbita o hipoacusia súbita es un cuadro en el que, como dice su propio nombre, solo hay hipoacusia y ese cuadro puede tener relación con un cuadro viral en los niños o en el adulto tenemos que descartar un neurinoma del acústico. Se define como cuando hay una pérdida en 3 días máximo de por lo menos 3 frecuencias de la audición y de al menos 30 decibelios en cada una de ellas. O sea que tenemos que recordar mucho ahí el número 3, hipoacusia de percepción sin que haya sintomatología vertiginosa, aunque puede tener acúfenos también. Y en el tratamiento podemos usar los corticoides, podemos usar también antivirales como el valaciclovir, por ejemplo. Y hay algunos otros tratamientos que se han propuesto también, como el ozono, el láser, con resultados más o menos dispares. Se suele recuperar completamente el 70% de los casos, pero en el resto pueden quedar secuelas de hipoacusia. Siguiente cuadro, el neurinoma del acústico. El neurinoma del acústico es un cuadro en el que tenemos también una hipoacusia, que es de percepción, pero que es retrococlear, o sea que tiene una manifestación que se dice que el oído está cansado, o sea que hay una fatiga patológica en los procesos retrococleares. La fatiga patológica es característica, pero además de la hipoacusia hay un cuadro vertiginoso también, y ese cuadro vertiginoso acompañante nos pone mucho sobre la sospecha de neurinoma del acústico, sobre todo cuando la sordera es retrococlear. Se trata de un esvanoma normalmente, muchas veces puede estar localizado en el ángulo pontocerebeloso y puede afectar otros pares craneales. Y hay que recordar también que una de las sospechas del neurinoma del acústico puede ser, como hemos dicho antes, una sordera súbita, una presentación como sordera súbita, y otra puede ser la presencia de acúfenos persistentes unilaterales en una persona adulta. Acúfenos persistentes unilaterales, hay que descartar un neurinoma del acústico. Suelen ser unilaterales normalmente, pero en el caso de que fueran bilaterales hay que descartar una neurofibromatosisis de von Recklinghausen. El diagnóstico con técnicas de imagen, TAC, resonancia magnética, y en la mayoría de los casos solemos usar la cirugía, aunque también se puede usar la radioterapia como tratamiento.
El siguiente es la enfermedad de Meniere. También tenemos, y para hacerle diagnóstico diferencial con el neuronoma del acústico, también tenemos un cuadro de hipoacusia, de percepción y con un cuadro vertiginoso. Diferencias que hay en el Meniere, en este caso, pues que uno, el cuadro se presenta en forma de crisis, la hipoacusia de percepción en este caso es de tipo coclear, por lo tanto con reclutamiento, y luego, por otro lado, pues estas crisis tienen una recuperación completa y después de la crisis la persona se queda normalmente sin manifestaciones clínicas. Lo que pasa es que esas crisis van repitiéndose y al final pueden terminar dejando una sordera y pueden terminar también dejando un cuadro vertiginoso que necesita tratamiento quirúrgico. Durante la crisis solo tratamiento sintomático, antivertiginoso, antiemético y tal, y luego cuando los cuadros repiten mucho y van dejando hipoacusia, tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, el que más se usa, no lo he mencionado, es la neuroestomía del nervio vestibular. Y cuando el paciente está sordo completamente, sí se puede hacer, por ejemplo, la laberintectomía química pinchando gentamicina en la membrana timpánica, pero claro, para eso tiene que estar el paciente completamente sordo, porque lo que vamos a hacer con la gentamicina es cargarnos el oído interno y por lo tanto eso soluciona el cuadro vertiginoso, pero si el paciente oyera, pues la verdad es que no es una solución. La neuronitis vestibular es un cuadro que principalmente solo tiene el trastorno vertiginoso, un cuadro en donde también se habla de patogenia viral, pero también se relaciona con la diabetes y se habla de procesos vasculares, cuadros autoinmunes, y que tiene como característica que es un cuadro clínico en donde hay un vértigo periférico que tiene por lo tanto una prueba calórica alterada en la videonistasmografía, pero que como diferencia con el siguiente cuadro que comentaremos ahora no suele provocarse, o sea, no es un vértigo posicional que es el que veremos a continuación. En el tratamiento sobre todo se basa en los corticoides, la rehabilitación. El aciclovir, aunque se ha propuesto por la posible causa viral, en los últimos estudios parece que no tiene una gran efectividad. El vértigo posicional paroxístico benigno es un cuadro que puede quedar como secuela de traumatismos, que puede quedar también como secuela de una propia neuronitis vestibular o que puede tener otras causas, pero en donde lo fundamental es la presencia de unos cúpulos o una canalolitiasis, o sea, los otolitos se desplazan y dan esa sensación de vértigo, de mareo, de que dan vueltas las cosas, etcétera, etcétera. El cuadro es provocable, o sea que nosotros cuando hacemos esta maniobra, la maniobra de Disch-Hallpike, con el paciente y lo acostamos sobre el lado en el que tiene precisamente ese vértigo, con ese giro de cabeza que estamos viendo ahí, se le suele provocar, en unos 30 segundos se le suele provocar ese vértigo. Ese vértigo termina agotándose, o sea, si seguimos repitiéndole esta maniobra muchas veces no termina de producirse y tiene esa latencia que hemos dicho de esos 30 segundos. La videonistasmografía puede ser normal, pero claro, si le ponemos en la posición correspondiente, en la videonistasmografía veremos que efectivamente se produce nistagmo y ese nistagmo, bueno, pues tiene la duración correspondiente. Tenemos que ver si el laberinto responde bien o no y la duración que tiene ese nistagmo, etcétera, etcétera. No hay alteración de la audición y el tratamiento consiste en unas maniobras simples que son las maniobras reposicionadoras del Sermon y Epley que en otro vídeo adjunto hemos explicado ya.